Buen día, estamos en el contenido de la clase 3. Y bueno, continuamos en esta unidad 1, en esta relación de economía y medio ambiente. Y estamos en los últimos dos temas de la primera unidad, que son economía y termodinámica, que es lo que comentamos, que bueno, esta parte ya no se ve solamente lineal ni estática, sino ahora tiene que verse de una forma dinámica. Y esto, bueno, da pie a una repercusión de qué está pasando en el Producto Interno Neto ecológico en nuestro país. En esta parte de economía y termodinámica, pues tenemos que ampliar este pensamiento de pasar a una forma estática y ahora interactuar con todo el bioma, con todo el ecosistema, la parte del universo, de entrada y salida de energía, por lo cual hay un cierto movimiento que es entropía y que corresponde a la segunda ley. Estamos hablando también a que hay ciertas reacciones, ¿no? Puede ser que en este camino de recorrido baje la entropía o suba la entropía, y esto va a depender de la transformación del recurso. En cuanto haya una transformación de recurso y se esté ocupando en una de las 9 R's que enseñamos, hay un proceso económico de baja entropía. Y en esos residuos que estamos dejando, pues hay una alta entropía en esa parte del movimiento. Esa energía también no disponible en la segunda ley me da una alta entropía, pero está ahí basificado. Residuos y contaminación, pues tiene que ser, entre comillas, un resultado necesario. No es que se justifique, pero es una producción que va en correlación. Muchas veces hemos escuchado personas que dicen es que yo no contamino. Verdaderamente todos estamos dejando una huella al paso de la energía en este mundo. Entonces, pues tiene que ser una correlación. El hecho quizás no sea dejar una huella, sino que cuál es la intensidad de la huella que estamos dejando cuando ocupamos un recurso, si lo estamos dejando en alta entropía o en baja entropía, en esa transformación de la relación que se tiene con la energía. Porque la teoría económica convencional, la comunidad ortodoxa y las economías industrializadas no pueden dar una respuesta que sea satisfactoria ante este desafío ambiental? Bueno, la primera respuesta, yo creo más cercana que podríamos dar todos nosotros, es que no hay un sistema ideal. Para los que somos ingenieros y llevamos térmica, pues sabemos que todo lo que estipula la térmica en teoría, pues es sobre sistemas ideales, pero nosotros sabemos bien que la vida y las energías no transcurren así en un bioma. Hay una retroalimentación y retrocesos y ganancias, y también se absorbe energía, que puede haber desequilibrios o equilibrios. Pueden ser constantes, pueden ser dinámicos, pueden ser altos, pueden ser bajos, y bueno, hay un movimiento en el entorno, ¿no? Hay más entropía a la salida porque estamos generando precisamente recursos. Además que tomamos recursos precisamente para ir a la salida. Esto es viéndolo desde una parte del sistema grande, de manera global. Por eso esas energías, pues, se ha estudiado esta filosofía de la termoeconomía dentro de la economía ecológica, pero en la parte del fundamento es más que nada para poder analizar y estar conscientes dentro de la ciencia, por supuesto, de que esta energía que se toma, que se transforma y que se
otorga al ambiente, pues tiene un grado de complejidad energética. Entonces, para pasar de una economía lineal a una economía circular, debemos reconocer que no es estática y por lo cual si tiene flujos diferentes de movimiento, entonces estamos hablando de primera, segunda ley de la térmica dentro de los biomas y por eso surge esta parte termoeconómica que además no es nueva, ¿no? Por un lado tenemos los balances. Si nosotros no contamos o no cuantificamos nuestros recursos, no vamos a saber administrar. Sobre todo cuando dicen administrar recursos, nosotros preguntaríamos qué recursos quieres administrar para saber por dónde entonces hacer la toma de decisiones de qué departamento. Lo mismo pasaría en un hogar. Bueno, vamos a administrar recursos. ¿Por dónde comenzamos? A lo mejor si tenemos moto, bueno, ¿cómo vamos a administrar ese recurso? Si tenemos vehículo, inclusive si no tenemos vehículo, nos trasladamos en bicicleta. ¿Cómo vamos a hacer para trasladar bien ese recurso? ¿No? Es decir, ¿en qué vamos a enfocar? Bueno, a lo mejor va a ser en la cocina, pudiera ser cada cuánto se van a lavar los trastes, qué tanto trastes vamos a ocupar, cómo se va a distribuir el tipo de jabón que vamos a usar. Lo mismo sucede en la parte de una empresa. Entonces, pues ya no vamos a usar la secadora, la máquina, por ejemplo, de aire caliente para secarnos las manos, ahora va a ser papel o el recurso hídrico va a ser manejado de la siguiente manera. Entonces, en un hospital, donde podemos aplicarlo, en una institución de educación, ya puede ser desde kinder o maternal hasta universidad, en cualquier tipo, puede anidarse esta parte del balance. Puede haber, por supuesto, que estamos hablando que se va a implementar una producción más limpia con reacción química o puede ser sin reacción química. Por supuesto, si estamos en una empresa química, o sea, la transformación de materia, entonces, pues sí que estamos hablando de balances, ¿no? Pudiera ser que solamente hay un balance general de entrada y salida, ¿no? Entonces, debemos estudiar esta parte del sistema para poder entender las leyes termodinámicas. Si quisiéramos, usar producción más limpia en nuestros procesos, pues a lo mejor tenemos que decidir cómo vamos a alimentar nuestra energía, cómo está actuando nuestra turbina, qué tipo de motor tenemos, cuántos motores tenemos trabajando, qué pasa con las torres de refrigeración o con las torres de enfriamiento, si se están utilizando y en qué porcentaje, si tenemos los equipos correctos. A lo mejor algunos equipos ya cumplieron su ciclo de vida, bueno, eso es parte de nuestra región o inclusive puedo atreverme a decir del país. Hay muchos sistemas que ya están obsoletos versus otros países, pero que siguen en parte funcional porque siguen produciendo. Pero habría que ver si está gastando más energía, si a lo mejor quema más aceite, lo mismo que sucedería en un sistema pequeño como es la máquina de un coche o todo la parte de un auto, ¿no? Puede ser. Entonces, ¿qué tanto estamos haciendo el aprovechamiento de ese tipo de energía? Y pues este pensamiento, esta filosofía, este pensar de la evolución de la termoeconomía, pues está dentro y ha crecido también a través de los tiempos. Entonces, hay un inicio y relación de la termodinámica junto a la economía por querer analizar esta parte y pasar de lo estático a lo dinámico, ¿no? Hasta llegar a la parte termoeconomía, ¿no? En España, y poco a poco esto ha crecido el pensamiento, ¿no? Y así hasta nuestros días, y por eso es que estudiamos cómo hacer la mejora, detectar áreas de oportunidad.
cuáles son los problemas que necesitan resolverse de manera inmediata. Y todo basado en el sistema de calidad, ¿no? De ese, vamos a prender nuestro láser, de hacer detecciones y, bueno, integrarlas para formar parte de un control en el sistema de calidad. Y la termoeconomía, bueno, pues tiene características que las hacen diferentes a una economía tradicional. Punto número 1, hay interacciones entre el sistema y su entorno. Habría que contestar lo que está pasando con ese trabajo que se está convirtiendo en energía. Y si hay precisamente pérdidas de energía, en dónde hay, cómo hay, qué lo genera, en qué parte de la fase dentro del proceso se está cambiando. Posteriormente, otra característica es tener la visión de poder identificar qué tipo de cambio tecnológico podría ser mejor en ese sistema térmico, qué tipo de proyecto podemos condicionar y que se adapte a los resultados del sistema sin cambiar o perjudicar la parte del entorno. Por supuesto que hablemos también de qué tipo de calidad de energía estamos hablando para obtener una parte del proceso y cuáles serían esos derivados de esa térmica que nosotros vamos a utilizar. Así que nos correlaciona mucho, nos da el pensamiento. ¿Se acuerdan cuando íbamos en la secundaria y nuestros docentes nos enseñaron el principio de conservación de la energía? Por ello, muchos estudiosos o analistas dicen que, bueno, es como estar nosotros en retroceso tomando leyes que ya existían, que condicionan el equilibrio de la naturaleza, pero pues nos perdimos en algún lazo del tiempo. Entonces, sabemos que la energía pues no se esfuma, sigue dentro del equilibrio, ya sea alterando o disminuyendo el grado de energía, ¿no? Pero estamos haciendo una transformación, en algún lado tiene que inducirse esa parte. Y bueno, la segunda ley dice que en esa parte aislada, la entropía, si está encerrada, pues siempre va a aumentar hasta alcanzar el estado de equilibrio. Y ese estado de equilibrio tiene que estar condicionado por nuestras planificaciones. Entonces, ese desarrollo debe de estar estable para conservar o para aprovechar mayormente la energía. Esta segunda ley de la termodinámica, que denominamos entropía, precisamente habla de un grado de desorden, ¿verdad? Es un grado de desorden que tenemos que controlar. Y no debemos perder la calidad de cada uno, porque lógicamente al haber transformaciones va a tener un sufrimiento o colapso para obtener diversos recursos. Aquí tenemos un flujo de correlación en esta lámina, en donde estamos haciendo una relación de nuestros recursos naturales hacia dónde están dirigidos. Y comentábamos hace un momento, bueno, en dónde quiero resguardar el recurso, con qué tipo de energía. A lo mejor la solar la voy a ocupar para la electricidad, ¿no? Por ejemplo, la voy a ocupar para la electricidad, pero que de aquí puede tener correlación hacia el transporte, hacia la industria, hacia la parte residencial y hacia los servicios. No ocurriría lo mismo, por ejemplo, para el carbón, que tendría que ir a la central térmica y de ahí a la parte de electricidad y a la parte de calor. Entonces, ¿qué tipo de distribución estoy haciendo, no? Y de aquí ya se puede ir a la parte de transporte y de servicio. Y en la parte de calor, bueno, pues solo puedo ir hacia la industria, hacia la residencial y a la parte de servicios. Porque ahí pues ya no estoy dirigiéndome hacia la parte de transporte. Entonces, dependiendo de qué, cómo, cuándo y dónde, porque, por ejemplo, en las energías que provienen de las eólicas,
pues no estamos hablando que se puede poner en cualquier región, porque hay afectaciones. Entonces, desde el hecho del tipo de recurso que vamos a usar, debemos ver, anticipar todo lo que pudiera pasar de manera con ojos de mira sustentables en la parte social, en la parte económica, en la parte de políticas públicas, en la parte ecológica, ¿no? Por ejemplo, aquí hay mucha disertación sobre este tipo de energía, ¿no? La biomasa se ocupa muy poco, apenas empieza a despegar. Bueno, el gas natural ya lo conocemos, la parte del petróleo y carbón son las más, pues que hemos tomado, ¿no? A través de los años, y no es que estas no sean nuevas o no las habíamos descubierto, por supuesto que se usaba, pero poco a poco están ganando más espacios hacia los porcentajes diferentes que que utilizamos día con día, porque verdaderamente algunas veces quieren hacer esta parte social inyectiva como si el ser humano tuviera la culpa. Y no es así, sino que nosotros tenemos derecho a los recursos. El fundamento es cómo lo ocupamos y para qué lo ocupamos. Por eso, en nuestro trabajo que vamos a entregar a lo último y en las tareas, vamos a tener que contestar preguntas de medición, es decir, inquisitivas, no ambiguas. Ajá, entonces de ahí ya ustedes y yo nos estamos correlacionando que, por ejemplo, no pueden ir preguntas de ¿podría usted? No, pues quién sabe, puede que sí, puede que no. Nadie haría una investigación para que sus resultados fueran ambiguos. Todo tiene que tener una medición. Todas las preguntas tienen que estar dirigidas como les decía, preguntas inquisitivas, preguntas directas como por qué, dónde, cuándo, cuánto. Ajá, entonces nos da un punto de partida de medición. Este PINE en nuestro país, bueno, marca un porcentaje de un 100 para ver los impactos sobre esas actividades que se realizan en producto, proceso y servicio en la región. En esta parte vamos a hablar de México, ¿no? De esos costos sobre el agotamiento de los recursos naturales. Que sí pusimos las eólicas, pero en medida ecológica, ¿cuánto fue el coste? Entonces, no hay tecnología sin degradación del ambiente. Ahorita, maestros, maestras, está en boga el tema, bueno, tuvo también su auge cuando empezó lo del tren, ¿recuerdan? O en contra o a favor, pero lo interesante es el análisis, porque ya han existido antiguamente en la República Mexicana proyectos que han desgastado el ambiente y no ha existido recuperación. Ajá. Entonces, habría que hacer primero un análisis de los proyectos anteriores, los proyectos medios y los futuros, para hacer un cotejo y poder erogar algún tipo de conclusión. Es decir, que no podemos analizar solo con lo que escuchamos, solo con lo que vemos o solo con lo que pues, oímos, vemos en las noticias, sino con las mediciones. Entonces, estas metodologías que se llevan a cabo para el Producto Interno Ecológico de México o el PINE, ¿no? Incluye precisamente toda esta parte. Perdón, paré tantito porque se estaba acabando la batería. Bueno, incluye esta parte de la medición en la afectación de los recursos forestales, del agua. Por ejemplo, Veracruz tiene una parte crucial con las cuencas hídricas, porque sí que tenemos mucha reserva de agua, mucho colchón, mucho reservorio, pero aquí el detalle es el porcentaje de calidad, hay mucha agua ya afectada, ¿no? Con algunos tipos de
parámetros que se salen ya de lo permisible y con sustancias que ya afectan a la salud. Entonces, eso que dije es la definición de contaminación. Ajá, entonces, también nuestras playas ya tienen afectaciones, el suelo también tiene afectaciones y entonces esos recursos ya no tienen el mismo valor. Estamos haciendo una afectación directa a la parte de ese bioma y bueno, esa degradación de todo el ambiente, claro que hace movible esos indicadores sobre la tasa de cambio anual de toda nuestra región. Por supuesto que todo tiene un costo, ¿no? Y por eso es que hay las reservas de bosques, las reservas acuíferas, las reservas. Entonces, ese producto interior neto, pues son las estimaciones de las cantidades de esos costos de materias primas, de los servicios, y por supuesto que si lo vemos afectado, entonces ya hay una depreciación, ¿no? Podemos simular un auto cuando lo compramos ya de una vez que nosotros arrancamos y lo sacamos de esa empresa, pues ya empieza la depreciación al primer día, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre en nuestra parte ambiental, ¿no? Al haber una afectación, pues ya va haciendo una depreciación. ¿Y a cuánto le estamos dando atención? Pues para poderlo activar nuevamente, para que sea productivo, pues tiene que ver mucho con ese porcentaje que se destine a ese tipo de actividades y a eso es lo que se llama ese PIB verde, ¿no? Hay costos también por agotamiento, costos por degradación y es por eso que también esto se anuda con el sistema coerción-acción, ¿no? A toda presión hay una respuesta, pero también viene de un Estado. Ajá. Entonces, ¿cómo se encuentra el sistema y qué es lo que se va a hacer en esas áreas? Hay algunos, por supuesto, efectos ya globalizados, hablando de esos daños, de costes ya globales, pues tenemos muchos detalles. Aquí estamos viendo una lista de los efectos de la globalización, por ejemplo, para poder hacer ojo e ir de acuerdo a fortalecer la calidad del ambiente. Esto es muy general, pero claramente uno de los graves problemas es la desertificación, la escasez de agua, ¿no? Entonces, esto ha disminuido o ha afectado poder potencializar también nuestro país, ¿no? En el caso de México, en otros ha afectado de otra manera. Entonces, esta producción más limpia, esta estrategia, que además ya está dentro de nuestra ley, ¿no? Puede fortalecer nuevos vínculos, nuevas ideas, para poder también prevenir más que remediar, porque esto es lo que tiene que hacer producción más limpia, futuros entropías que se puedan presentar. México, por supuesto, en su página de INEGI y a través de la ONU da algunos reportes ambientales sobre sus sistemas de cuencas económicas y ecológicas de México y también cuenta con sus indicadores de desarrollo sustentable, ¿no? Bueno, esto lo declaran desde 2007. También INEGI tiene su página, ¿no? En donde el objetivo es precisamente hacer contable la parte ambiental. En este caso yo he puesto la página del sistema, por ejemplo, de las cuencas nacionales, ¿no? Hay resultados e indicadores también sobre estas cuencas, ¿no? La protección, el gasto para la protección ambiental, el famoso GPA, o el costo total de agotamiento y degradación. Entonces, todo tiene un número tipificado. En el suelo, por ejemplo, es por metro cuadrado, en los bosques por metro cuadrado, dependiendo qué tipo de bosque es, tiene un costo, tiene una apreciación.
Ajá, entonces es por ello que la parte económica en un bosque tiene movilidad. Por eso es que se hace un cambio de pensamiento hacia la térmica, porque aunque visualmente nosotros veamos un bosque, hay mucho en la parte biogeoquímica actuando. Entonces, en el suelo, como dicen los biólogos, los estudiosos de esta parte, hay una serie inanimada. Todos esos microorganismos están en movilidad, dando fuerza a esos árboles, y esos árboles, pues de acuerdo a sus raíces, con las escorrentías, pues llevan o filtran, haciendo su función para llevar agua a los mantos acuíferos. Todo eso que nosotros no vemos, ¿no? Porque no lo podemos visualizar tal cual, ¿no? Pero tiene un costo. Ajá. Entonces, ahí reportan ellos año por año. Por ejemplo, yo he tomado la tabla del 2003 al 2010 y aquí aparece el PINE. Este cuadro que yo tomé, pues es de México. Producto Interno Ajustado Ambientalmente. Ese es el PINE. En el 2003 tiene una cifra y ahora veamos en el 2010 qué es lo que ha sus indicadores derivados en millones de pesos y también en las partes de los porcentajes. Entonces, esos son sus valores y los costos de manera actual por agotamiento y degradación. Entonces, por supuesto que ha sido degradado. Porque entre mayor población, mayores necesidades y mayores recursos que hay que estar utilizando. Entonces, parece no haber una parte del equilibrio. Bien, ese es un acercamiento a la conclusión. El PIN involucra recursos naturales. El PIB tradicional no permite visualizar tal cual algunos porcentajes de cómo se tomaron estas cifras reales, pero también no es tan sencillo porque puede ser cuantificable, pero a veces, por ejemplo, para hacer un estado de suelo, podría ser que hoy se encuentre dentro de parámetros permisibles y mañana no, que haya un derrame. Ajá. Entonces, el INEGI con este esclarecimiento toma ciertas decisiones. Aquí yo he puesto una observación de Producto Interno Bruto ante un agotamiento de recursos naturales por degradación ambiental para una zona de campesinos. Entonces, estas afectaciones deben reconocerse como un movimiento. Y por eso hablamos de la térmica, de que toda acción pues también tiene una reacción a través del balance que con lo que se haya visualizado esta parte de la energía. La naturaleza reclama que ya no se puede seguir haciendo una economía lineal, sino que se tienen que tomar en cuenta e integrando todos los recursos con los que tenga relación un nuevo tipo de proceso. Muchas gracias.